Jesús dijo a sus discípulos: escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende, viene el maligno y la arrebata lo que había sido sembrado en su corazón. Este es el que recibió la semilla al borde del camino. El que la recibe en terreno pedregoso es el hombre que, al escuchar la palabra, la acepta enseguida, con alegría, pero no le deja que eche raíz, porque es inconstante. En cuanto sobreviene la tribulación o una persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumbe. El que recibe la semilla entre espinas es el hombre que escucha la palabra, pero las preocupaciones del mundo, las seducciones de las riquezas la ahogan y no puede dar fruto. El que la recibe en tierra fértil es el hombre que escucha la palabra de Dios y la comprende. Este produce fruto, ya sea 100, ya 70, ya 30 por uno. Año tras año en esta celebración, ¿no? En medio de este barrio tan querido para nosotros, ¿no? El barrio San Jorge, en la cual se nos invita a poder, junto a San Pantaleón, poder todos los años reflexionar, de acuerdo a la circunstancia, también nuestra vida. En el día de hoy nos toca esta palabra, ¿no? Que nos dice que la palabra es la semilla, vamos a decir, lo que se planta en nuestros corazones es la palabra, lo que dice Jesús. Y esa palabra va a dar fruto de acuerdo a lo que nosotros también le demos en predisposición, en escucha, en atención. Va a dar fruto de acuerdo a eso, nunca deja de dar fruto. Lo que pasa es que por ahí, si no da fruto en nuestra vida, es porque ya sea las preocupaciones, ya sea que nosotros no le dejemos que dé fruto, que no prenda las raíces, ya sea que vieron que nos encanta pero escucharla, pero no queremos vivirla. Y entonces muchas veces eso, la palabra no produce fruto. Y eso nos llama la atención entonces Jesús, diciéndonos, a ver, ¿cómo vos recibís? ¿Cómo yo recibo la palabra de Dios? Y remontándonos a lo que fue la historia de nuestro santo patrono, San Pantaleón, desde chiquito dice que su madre siempre le había mandado a la escuela, y en la escuela siempre había alguien que siempre sembró la palabra. Dice que él escuchaba con mucha atención y agrado lo que le decía esta persona. Era un sacerdote. No lo mismo que este tiempo, porque en el 370, en el 270 no es lo mismo. Pero siempre le hablaba de Jesús. Él dice que siendo chiquitito, 8 o 9 años, siempre prestó atención mucho a qué es lo que hacía Jesús. Es así que después desaparece este sacerdote y él no tuvo más indicio de él a lo largo de un tiempo. Sin embargo, siempre quiso vivir bien lo que él sentía que tenía que vivir bien. Vamos a decir, capaz que no hablaba todo el día de Jesús, pero sí le gustaba hacer bien las cosas. Fue así que comenzó a estudiar mucho, se recibió de médico. Dice que los compañeros médicos de él lo tenían envidia porque atendía muy bien a la gente. Dicen que él a escondida atendía gratuitamente a los que no podían pagar, siendo el médico de la corte imperial. Entonces, escondido, él hacía el bien. Él sabía muy bien que él tenía que cobrar, pero sin embargo, nunca se dejó llevar por eso. Él sabía que tenía que hacer el bien.
Fue así que fue descubriendo distintos recovecos de la comunidad en donde encontraba pobres, abandonados. Y ahí encontró de nuevo a aquella persona que había sembrado en él el Evangelio. En él había sembrado la vida de Jesús. Dice que cuando se encontró le causó una tremenda alegría. Y fue así que comenzó de nuevo a apasionarse por la vida de Jesús. Pantaleón, siendo profesional, ya joven, se piensa 23, 24 años, le encantaba escuchar cómo Jesús vivía su vida. Y es así que comenzó despacito a hacer más bien de lo que venía haciendo. Vamos a decir, porque sentía a Jesús en su corazón, fue planteando a todos esa presencia. Fue así que un día dice que iba de camino y encuentra a un niño mordido por una víbora. Y dice que él recordó lo siguiente, que aquel sacerdote le había hablado de que cuando ya nada se podía, sí Dios podía hacerlo todo. Y entonces le dijo a la herida, en nombre de Jesús, yo quiero que te sanes. Puede haber algo también de leyenda, pero es cierto. Cuando nosotros nos apoyamos mucho en Jesús, aquello que nosotros no podemos, Dios lo puede. Pantaleón comenzó a ver la fuerza invencible de Jesús. Comenzó a plantearse en él mismo cuánto bien podía hacer también cerca de Jesús. No solo siendo médico, sino también siendo médico con Dios. No dejando de hacer lo bien que hacía las cosas, sino con Dios hacer más bien de lo que ya podía. Y así fue que después seguía esa envidia de tantos compañeros de él que comienza la persecución y él sufre todo el martirio. Como leían al comienzo, varias cosas quisieron hacerle, pero no podían darle muerte a aquel que tenía mucha vida por compartir. Fue así que cuando viene uno de los que ya estaba amenazado, de los soldados, él le dice, haz lo que tengas que hacer. Yo te perdono porque aquel que está antes y es mucho más grande, siempre perdonó a sus verdugos. Siempre perdonó a aquellos que le hacían daño.